No desconocemos que siempre va a haber una fuerza invisible que va a tratar de contrarrestar nuestra carrera hacia el cielo, pero en el nombre del Señor Jesús, como decía uno de los cantos, ¿ya? La victoria siempre es segura. Amén. Y los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Como que se apagó el aire solo, hermano. Hermana, pensé que tendría frío, no me hizo traer que igual la había bañado y dije, te pedí perdón, hermano, si quieres se lo prendo en la cama. No, si le afecta a la niña no hay ningún problema. Podemos estar así. Solamente abrimos una de las ventanas, no sé si. Ahí, por favor, para que entre la ventilación. Lucas capítulo 9, gloria a Dios, versículo 43. El tema de la presente predicación es cuando no entendemos las palabras de Dios. Cuando no entendemos la palabra de Dios. Vamos a ponerle así en Lucas capítulo 9, versículo 43 al versículo 45. Estamos viendo, hermanos, ahí circunstancias que envuelven mensajes espirituales para nosotros y que nosotros pues debemos tomarlo. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículo 43 al 45. Yo lo voy a leer como siempre en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, su santa palabra. Amén. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Amén. Aquí nosotros tenemos una expresión algo parecida a aquellas que el Señor le dijo a los mismos apóstoles, pero en relación a las multitudes, en relación a la mayoría del pueblo de Israel. Cuando aquellos discípulos le preguntaron, acordemos al Señor Jesús en Mateo 13, 10 en adelante, le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor les dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos por parábolas, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, que Dios había engrosado o aturdido el entendimiento de aquel pueblo para que no entendieran y se convirtieran y tuvieran perdón. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos viendo esto, mis hermanos, quisiera que tratáramos nosotros de ubicarnos en las razones por las cuales el Señor Jesús, de una manera aparentemente brusca, inesperada, les dice a los apóstoles: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es una manera de decir:
métanse bien en la cabeza esto que les voy a decir. El Señor no les estaba diciendo algo novedoso. Ya Él les había dicho esto mismo, o sea, sobre su muerte en Jerusalén. Aunque aquí el Señor no da grandes detalles, como por ejemplo aquí atrásito en el mismo capítulo 9. Aquí donde estamos. En el versículo 22, el Señor es más explícito y les dijo así, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. No hacía mucho tiempo que el Señor les había dicho eso, y aquí se los vuelve otra vez a decir, pero ya con un tono de reprensión, con un tono de reproche. Hasta pudiéramos decirlo, al parecer, con un tono de molestia de parte del Señor en el carácter santo de Él. Acababa el Señor de obrar una de las muchas sanidades que Él hizo cuando anduvo aquí en su ministerio terrenal. Y había sanado a un muchacho endemoniado. Como consecuencia, nosotros podemos ver que cuando el Señor hace esa sanidad, aún antes de hacerla, Él le reprocha a los apóstoles una vez más, pero también le reprocha al mismo pueblo de Israel, que pues estaban en una lamentable condición de incredulidad, en una lamentable condición de falta de fe. Allí en el versículo 41 vemos nosotros esta reacción del Señor. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cabe señalar, hermanos, que estas palabras fueron dirigidas de una manera más fuerte a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya habían orado por este muchacho endemoniado, ya habían reprendido al demonio, y el demonio se había reído de ellos, no les había obedecido. Y el padre del muchacho pues se puso todavía más preocupado. Va con el Señor y le dice, Señor, ten compasión de mi hijo, es el único que tengo, y le relata el problema, y el Señor reacciona de esta manera, oh generación incrédula y perversa. A los apóstoles el Señor ya les había dado autoridad. Veámoslo en el versículo 1 de este mismo capítulo, mis hermanos. Dice así, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, ¿qué había pasado con esa autoridad que el Señor les había dado sobre todos los demonios? Dice, también estaba incluido que no les había obedecido. Pero algo andaba funcionando mal. No es que el poder del Señor Jesús hubiera fallado. No, el poder del Señor Jesús siempre es infalible, siempre es contundente, siempre es más que suficiente para subyugar y para doblegar cualquier autoridad que se oponga a Él. Bien, entonces dije, estamos tratando de ubicar las razones o las causas por las cuales nosotros vemos en el Señor Jesús una aparente falta de motivos por los cuales
en aquella escena, después de que él sanó a aquel muchacho endemoniado, después de que el demonio hizo ahí, como siempre, Satanás hace un escándalo, hace un show, hace un circo, el Señor lo reprende y queda libre aquel muchacho. Y ahí es donde nosotros empezamos a leer el contexto que está sirviendo de base para el arranque de esta predicación. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Notemos, el panorama era de algarabía, de festejo, de admiración para el Señor Jesucristo por esos milagros que Él hacía. Y aquí estaba uno más. La escena se prestaba, y es ahí en donde yo he tratado de ubicarme en cuanto al por qué el Señor Jesús le dirige a los apóstoles esas palabras: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Esta expresión, hermanos, es probable que nosotros hayamos hecho uso de ella en alguna ocasión para expresársela quizás a la esposa, quizás a alguno de los hijos, la esposa quizás al esposo, algún compañero, compañera de trabajo, etcétera, a X, Y, Z persona, cualquiera. ¿Ah? Y no necesariamente tenemos que usar esta literalidad estricta de palabras. La expresión, escúchalo bien lo que te voy a decir, es otra expresión que equivale a estas mismas palabras. Grábate bien en tu cabeza esto, que no se te vaya a olvidar. Es otra expresión similar a esto. Pero cuando se dice una expresión de este tipo, es porque ya existe un antecedente que se ha estado pasando por alto, que no se ha querido tomar en cuenta. Ahí, como que los apóstoles seguían ellos todavía con esa visión equivocada respecto a que ese Mesías al cual ellos estaban siguiendo y sirviendo, era imposible que tuviera una derrota aparente muriendo en manos de pecadores. Ese Mesías que ellos estaban sirviendo y siguiendo debería ser el Mesías libertador del pueblo de Israel. Y por lo tanto iba a ser un Mesías sobrenatural a quienes las multitudes iban a aclamar, a quienes las multitudes, si nosotros queremos también concebirlo literalmente, se lo iban a subir en hombros y lo iban a andar ensalzando, exhibiéndolo, como sucede muchas veces con los líderes terrenales. Y cuando está el panorama pues de esas multitudes regocijándose, dando gloria a Dios y elevando elogios al Señor Jesús, no sabemos exactamente, aquí no nos expresa detalles Lucas, ni Mateo, ni Marcos, no nos dicen detalles cuáles eran las expresiones que se dejaban escuchar cuando mencionan maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Pero sí nosotros podemos dar por sentado que hacían gran alusión a un Mesías libertador terrenal. Este es el Mesías que nosotros queríamos. Pero ellos no lo miraban desde el punto de vista de Dios. Ellos lo miraban como un Mesías que iba a levantarse de una manera sobrenatural, llevando tras él a las multitudes y derrocando victoria tras victoria a los romanos.
y a cualquier otro enemigo que se interpusiera, e iba a poner al pueblo de Israel en la cúpula del trono mundial. ¿Sí? ¿Cómo lo iba a hacer? No sabían todavía, pero sabían que así el Mesías, porque traía el poder de Dios, así lo iba a hacer. Y el Señor lo que hizo inmediatamente al ver que sus apóstoles se dejaban vencer por esa idea equivocada, Él los ataja, Él interviene. Y es por eso, como diciéndoles el Señor, no sigan pensando ustedes eso de mí. No sigan creyendo que yo los voy a libertar con armas o con métodos humanos, con finalidades terrenales, no. Como el Señor mismo le dijo a Poncio Pilato, que lo estaba juzgando ante los judíos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Y esto es exactamente lo que les está diciendo una de las veces a los apóstoles: que os penetren bien en los oídos estas palabras, como diciéndole: yo no voy a ser el guía terrenal que ustedes están suponiendo. Yo no voy a ser ese guerrero victorioso que ustedes están anhelando tener. No. Entonces, dice: yo voy a ser entregado en manos de hombres. Los apóstoles no entendieron estas palabras. Y al parecer, hermanos, cuando nosotros leemos en el versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Aparentemente esto descarga en Dios la responsabilidad de que ellos no entiendan esas palabras, pero no es así. No. Cuando el Señor les dice: haced que os penetren bien en los oídos de estas palabras, les está diciendo: es su responsabilidad entenderlas. ¿Sí? Es su responsabilidad recibirlas y ubicarse en los propósitos de acuerdo a estas palabras. Entonces, más bien, cuando dice: mas ellos no entendían estas palabras, era porque hasta cierto punto no hallaban cabida todavía dentro de sus corazones, dentro de sus mentes. Temían preguntarle sobre esas palabras: ¿cómo es que vas a morir, Señor? ¿Cómo es que haciendo estos prodigios, un miserable hombre, hablando en términos genéricos, vaya a poder ponerte la mano encima a ti? Si con tan solo una palabra que tú pronuncies, así como reprende los demonios, así puedes desintegrarlos también. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde va a quedar esa promesa de que nos vas a llevar a un reino eterno? De que nos vas a llevar a esas moradas que vas a ir a prepararnos. ¿En dónde va a quedar todo eso? Temían preguntarle sobre esas palabras. No las comprendían, pero no porque no tuvieran los elementos necesarios, sino porque ellos, hermanos, estaban todavía obsesionados con lo terrenal. Hay mucho de esta realidad. Ahora, como yo dije, hermanos, lo importante en esto, ya los apóstoles tuvieron este problema en su oportunidad. El Señor Jesús intervino en sus vidas para ayudarlos a que se sacudieran esas ideas equivocadas, y creo que finalmente obtuvieron la victoria. Pero, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? El Señor también nos está diciendo:
Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Pero ya no son exactamente que nos dice que Él va a ir a morir en Jerusalén en manos de las autoridades religiosas y políticas, porque eso ya sucedió. El Señor ya no nos va a decir a nosotros eso, porque ya no hace falta. Eso ya para nosotros ya quedó en el pasado, ya lo sabemos en su gran proporción, pero el Señor sigue todavía diciéndole a sus discípulos, hasta que Él venga por segunda y última vez a la tierra, esta palabra va a seguir taladrando en los oídos de todo discípulo fiel y honesto, que se va a considerar siempre indigno del Señor, y que nunca va a albergar la idea de que ya está capacitado para irse al cielo, de que ya logró comprender esas palabras. No, yo pienso que si el Señor viniera y me confrontara a mí, hermanos, me dijera que te penetren bien, óyelo bien, Cayetano, que te penetren bien en los oídos estas palabras. Si no logras cultivar la paciencia en tu vida, si no logras imponer en tu vida ese hábito santo de la oración bíblica, si no estás dispuesto a desarraigar de tu vida esos intereses mezquinos, óyelo bien, no va a ser posible tu entrada al cielo. Tienes que hacer que mis palabras entren bien en tu cabezota, porque de otras maneras no va a ser posible lograr ese anhelo que tanto deseas tú de ir a morar esa gloriosa eternidad. Yo estoy diciendo nada más, hermanos, algo, pero yo sé que el Señor Jesús me mencionaría una larga lista de cosas, diciéndome: es necesario que todas estas cosas te las grabes muy bien y que te aboques a esforzarte. Gloria a Dios. Una de ellas, que no vas a ser bien visto por la sociedad en que vives cuando realmente quieras caminar conmigo como yo quiero. No, tienes que estar consciente de que va a haber ese rechazo, ¿no? Pero tienes que tenerlas ahí fresquecitas para cuando eso suceda, que no se venga el desaliento, ¿ya? Tienes que desarraigarte de las cosas materiales como si este mundo fuera tu hogar. Tienes que ver las cosas materiales que yo te concedo tener como algo que yo te presto nada más. Nunca lo vayas a ver como si fueras el legítimo propietario, que sí es cierto que ante la autoridad terrenal lo eres, pero ante mí solamente eres, como decía nuestro hermano Salomón en una de las enseñanzas que nos compartió, un mayordomo, un administrador. Entre otras cosas, ese es el mensaje que nos da. ¿Por qué? Porque pues no entendemos en ocasiones eso, hermanos, pero no es porque el Señor no nos lo haya dicho ya. Hemos tenido predicaciones una y otra vez de uno y otro predicador que nos hablan de esto, y muchas veces pues sí, seguimos esa tendencia muchas veces, ¿ya? Y hermanos, yo soy el primero en que estoy enfrentando este problema. Todos los días, gloria a Dios, tenemos que hacer eco en nuestras vidas de que nos penetre, pues bien, la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ver otro pasaje aquí adelantito en el capítulo 18 de este mismo evangelio de San Lucas.
versículo 31 en adelante. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les era encubierta. Y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aquí vemos algo similar, hermanos, de lo que acabamos de leer allá en el capítulo 9 de este mismo evangelio. Hay dos tipos o dos clases de valor, principalmente en la vida del hombre. Hay esa clase de valor en donde el hombre lo pone en acción al enfrentar un peligro de improviso que no se prevé, que no se esperaba, pero que se deja venir de una y que no nos queda otra más que enfrentarlo con decisión, sin medir los riesgos, las consecuencias. ¿Por qué? Porque está de por medio mi vida, mi integridad física o la de mi familia, etc. Y es necesario entrarle. Ese es un tipo de valor. Aquel que no se esperaba poner en práctica. Pero hay otro tipo de valor. Cuando se avisora a distancia. Y cuando yo digo a distancia, no me estoy refiriendo propiamente a la distancia de separación en millas o en kilómetros o en cualquier otro tipo de medida. No. Yo me estoy refiriendo en cuanto al tiempo. Cuando se está viendo un peligro a cierta distancia de días o de semanas y se sabe que va a llegar y que lo más fácil es evitarlo echando a huir, sacándole la vuelta. Y ahí se acaba el problema. Entonces, de esos dos valores que yo acabo de mencionar, no nos cabe ningún problema identificar cuál es el más grande, cuál es el más digno de reconocimiento. Es aquel que prevé el peligro hacia adelante y que, pudiendo evitarlo, sacándole la vuelta o volviéndose atrás o huyendo, simple y sencillamente decide seguir adelante y enfrentarlo con valor. Ese es el más grande y el más noble. Y este es precisamente el valor que Lucas nos dice que el Señor Jesucristo está mostrando aquí. He aquí, subimos a Jerusalén. Y allá me está esperando el escarnio, el azote, me está esperando la burla y me está esperando la muerte en la cruz. ¿Sí? Y lo grande y lo noble del Señor Jesús es que no le rehuyó a ese peligro, sino que lo confrontó con valor sublime, y esto lo hizo por nosotros, gloria a Dios. Pero a pesar de que el Señor les hace ver estas cosas que le iban a suceder y que había antecedentes más que claros en el Antiguo Testamento, el Señor menciona los profetas ahí. Dice que los apóstoles no comprendieron nada de eso. Una vez más, no porque el Señor no se los hubiera hecho saber. Hasta cierto punto, mis hermanos, el Señor les hizo anuncio de estas cosas tantas veces que pudiera ser que no es posible que los apóstoles
hayan sido tomados por sorpresa cuando sucedieron estas cosas. ¿Qué tal si el Señor Jesús no les hubiera dicho esto? Entonces hubiera sido una catástrofe. Si así, mis hermanos, los apóstoles se echaron a correr, todos pegaron la carrera cuando el Señor Jesús fue hecho prisionero. El que mostró un poco de más valor dentro de lo que cabe fue el apóstol Pedro, que pegó el frenón a cierta distancia y se regresó a seguir al Señor y a los que le llevaban a cierta distancia. Fue Pedro el que un poquito mostró más de valor, pero todos los demás, quién sabe hasta dónde irían a parar. Y todo esto, mis hermanos, pues nos habla a nosotros de prevenciones muy serias. A los apóstoles ya lo pasaron esta experiencia. Ahora nosotros estamos en el momento en que tenemos que estar bien predispuestos para comprender estas cosas. Ya no que el Señor Jesús va a ir a morir en la cruz. Repito, eso ya lo sabemos, eso ya sucedió. Pero ahora nos toca pues a nosotros asimilar bien esa realidad. El Señor no exagera, mis hermanos, al decirnos una y otra vez las mismas palabras. Quizá los apóstoles, algunos de ellos, pudieron haberle dicho: Señor, ya párale. Ya nos dijiste 1, 2, 3 veces, y esta es la 4ª vez que nos está diciendo lo mismo. Ya lo entendimos. No. Pero el Señor Jesús, hasta cierto punto, no se estaba refiriendo al problema de la cabeza, al problema de la memoria. Más que nada estaba viendo el problema del corazón, el problema de la falta de fe. Y es por eso que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros también, día a día, que nosotros también tenemos que estar conscientes de que vamos detrás del Señor Jesús a Jerusalén, ¿sí? A donde está el conflicto, a donde está el problema. Y pues, hermanos, el Señor Jesús nos lo dice antes: no engaña a nadie, ¿sí? Cuando lleguen conmigo a Jerusalén, va a haber fuertes problemas. Pero acuérdense, esto va a suceder. Pero después de esto, yo no me voy a quedar en la tumba. Yo voy a resucitar al 3er día. ¿Y qué con ello? Que quedaba plenamente garantizada la promesa de vida eterna, de salvación. Hermanos, y esto es lo que nosotros tenemos que visualizar. Ese hogar que está más allá del sol, como dice el canto que cantamos nosotros en la primera sección del culto. Gloria a Dios. Todo aquello que está esperándonos es un aliciente precioso para dejar que las palabras del Señor Jesús penetren bien en nuestra cabeza. Creo que esta es la expresión, hermanos, que el Señor Jesús usó con los apóstoles: hacer que os penetren. Voy a leerlo una vez más. Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. Una manera de decir, en la cabeza también. En otras palabras, mis hermanos, ya lo que el Señor Jesús nos está diciendo es algo muy sencillo: que no perdamos de vista nosotros nunca esa promesa que Él nos dio por las cosas que puedan sucedernos en esta vida. Ya pasaremos en su oportunidad, mis hermanos, a la sección que sigue allá en Mateo 10, precisamente, porque el Señor va a seguir con las mismas palabras, con el mismo tema: y no temáis a los que matan el cuerpo.
Mas el alma no pueden matar. Y eso para nosotros, mis hermanos, también tiene serias implicaciones, gloria a Dios, que van a seguir por esa misma línea. Que no perdamos nosotros en nuestra vida la prioridad que debe haber en cuanto a quién debemos tenerle en primer lugar. El apóstol Pedro y los apóstoles ya lograron vencer y superar eso. Y cuando llegó el momento, le dijeron a aquellas autoridades religiosas: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con esto que estaban diciendo, nosotros tememos más a Dios que a ustedes. Esto es lo que le estaban diciendo a las claras a aquellas autoridades religiosas. Bien, mis hermanos, pero ya entraremos en su oportunidad. Vamos a dejar hasta aquí. Lo importante es que entender primero la palabra de Dios para enseguida estar en condiciones de salir a anunciarla a aquellas multitudes. El Señor sabía que sus apóstoles no la habían asimilado bien del todo y por lo tanto todavía no podían ellos llevar el mensaje para efecto de que las almas tuvieran una correcta percepción de lo que es venir a aceptar al Señor Jesucristo y servirle, gloria a Dios. Entonces, este es el principal objetivo de estas palabras, gloria a Dios. Vamos a orar enseguida, damos por terminada la predicación y que el Señor nos ayude, mis hermanos. Como que se mueve la atmósfera, un ambiente de sueño, de letargo, como que